Expiación. El camino hacia la reconciliación completa con Dios. Capítulo 22. Alcanzando la madurez, la cruz, un asunto del presente. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas 4, 1-7. Pablo compara la vida cristiana con la de un niño que se siente esclavo en la casa de su padre. No conoce el corazón del padre y por eso se siente que la vida con él es dura y excesivamente regulada. Se produce una transformación cuando crece y llega a conocer cómo es su padre en realidad. Cuando llega a ver las cosas de una manera completamente diferente. Los mensajes dados a Waggoner y Jones ofrecieron la oportunidad para que la iglesia cristiana finalmente alcanzara la edad adulta. El llegar a comprender el corazón del Padre sin la falsa percepción del apaciguamiento. El cristianismo ha mirado a la cruz de Cristo de la misma manera que Israel miró a la serpiente de bronce en el asta. Como observamos en el capítulo 7, el mandato de Dios a Moisés de hacer una imagen de lo que los mordía y mataba estaba de acuerdo con las ideas paganas de la expiación. La idea de que la justicia de Dios queda satisfecha con la muerte de su Hijo es tan pagana como la elevación de la serpiente de bronce. Satisface la percepción humana de la justicia. Nuestra comprensión natural de la justicia de Dios, inconsistentemente, nos hace ver su accionar como la de un esclavista severo y duro, y en caso necesario, castigador. Bajo los rudimentos del mundo, interpretamos las acciones del Padre como aquel que aplasta con vehemencia la transgresión. El Padre ha esperado paciente y agonizantemente que sus hijos comiencen a comprenderlo en verdad. Sabía que las creencias humanas sobre el apaciguamiento continuarían y se expandirían desde la época de Daniel en el año 600 a.C. hasta el siglo XIX. Los dos poderes desoladores descritos en Daniel 8 seguirían su curso antes de que se pudiera abrir una ventana para un pequeño segmento de la raza humana y que la luz pudiera penetrar completamente en los corazones y las mentes. ¿Tendrían los adventistas del séptimo día la fe para hablarle a la roca, como Moisés? La golpearían 2 veces con ira, arruinando la oportunidad de que el pueblo viera una manera nueva y viva de acercarse al Padre. A medida que Waggoner y Jones continuaban escudriñando las escrituras sin el velo del sistema del Pactos agustiniano, una preciosa verdad fluía de sus voces y plumas. Al escribir sobre la cruz, Waggoner penetró la esencia del nuevo pacto que había estado oculta durante milenios. Anteriormente solo había aparecido durante breves fracciones de tiempo, como destellos de luz en un mundo oscuro. Leamos del
Las Buenas Nuevas, de Waggoner, página 99 y página 100. ¿Quién os hechizó ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado abiertamente crucificado? Jesús fue presentado ante los Gálatas cuando Pablo les predicó como abiertamente crucificado ante sus ojos. La presentación fue tan vivida que podían ver a Cristo crucificado. No fue el hábil uso de las palabras por parte de Pablo, ni la imaginación por parte de los Gálatas, porque entonces habría sido solo un engaño. No, era un hecho real. Cristo estaba allí crucificado ante sus ojos, y Pablo, por el Espíritu, les permitió verlo. Sabemos que no fue la habilidad de Pablo para crear bellas imágenes verbales lo que les permitió imaginar que habían visto la crucifixión, porque en otra parte Pablo dice que decidió no conocer nada más que a Jesucristo y a este crucificado, y que deliberada y cuidadosamente se abstuvo de usar la sabiduría de las palabras por temor a dejar sin efecto la cruz de Cristo. Leemos en 1 Corintios 1, 17 al 18 y 1 Corintios capítulo 2, 1 al 4. La experiencia de los Gálatas no fue algo exclusivo a ellos. La cruz de Cristo es algo presente. La expresión "ven a la cruz" no es una palabra vacía, sino una invitación que se puede cumplir literalmente. Cristo está crucificado ante nosotros, y cada brizna de hierba, cada hoja del bosque lo revela. Sí, tenemos el testimonio en nuestros propios cuerpos de que, aunque pecaminosos y corruptibles, todavía vivimos. Hasta que uno no haya visto a Cristo crucificado ante sus ojos y pueda ver la cruz de Cristo en todo momento, no conoce la realidad del Evangelio. ¡Qué pensamiento asombroso! ¿Cómo puede ser esto posible? Cristo sufriendo y en agonía cada día. La cruz es algo presente. Por eso, hasta que no nos demos cuenta de eso, no conoceremos la realidad del Evangelio. Esto es un desafío para todo cristiano. Las palabras de Waggoner golpean la mente como un estallido de luz, disipando las nociones infantiles de la expiación y quemando todo el marco de la sustitución penal en un momento. La demanda de castigo encontrada en la sustitución penal presenta la cruz como un acontecimiento único en el curso de la historia humana. Nos ha quitado de la agonía del Padre y del Hijo al llevar nuestra pecaminosidad a lo largo de toda la historia de nuestra raza. Pero mucho más que esto, presenta a Dios como quien busca la venganza por sus malas acciones. Waggoner abre una realidad completamente nueva. La escena de los soldados romanos golpeando a Cristo, escupiéndole en la cara y ciñéndole la corona de espinas en la cabeza, no son acontecimientos de un solo día, sino de milenios. Lo que Cristo reveló en la carne fue, en realidad, una ventana a lo que experimenta en el Espíritu todos los días, cuando los hombres crucifican de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, como menciona Hebreos 6:6. Waggoner avanza hacia la madurez cristiana. Comienza a comprender el corazón del Padre y del Hijo y su agonía. Como padres, al tratar con sus hijos de corazones duros y autoengañados. El hijo pródigo, que tomó la herencia de su padre, no pensó en el dolor de su padre ni comprendió este dolor mientras estuvo fuera. En casa, el padre se arrodillaba, llorando junto a su cama, suplicando a Dios que mantuviera a su hijo a salvo y que volviera a su seno. El hijo nunca había aceptado el amor de su padre mientras estaba en la casa junto a él. Actuó como esclavo y permaneció en el patio exterior donde está el bronce, teniendo oídos pero no oyendo, teniendo ojos pero no viendo. Desde el momento en que Adán juzgó y condenó a su Padre Celestial en el huerto, la agonía traspasó el corazón tanto del Padre como del Hijo. Esto lo han probado todos los padres que son rechazados por sus hijos. Adán no comprendía la abnegación requerida por parte de Dios para seguir sosteniéndolo y dándole el aliento.
El Hijo de Dios fue inmolado o traspasado desde la fundación del mundo por la enemistad oculta de Adán. Apocalipsis 13:8. Como dijimos anteriormente, Cristo nunca habló de la cruz como un instrumento de satisfacción de la justicia del Padre. Solo habló de ella como un presente continuo de abnegación frente a la ingratitud y el egoísmo humano. Este contraste es vital para entender la expiación. Así dice Jesús con referencia a la cruz en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esta es la verdadera cruz, y esto es lo que Dios y su Hijo hacen cada día. Leemos en Mateo 5:39 al 45 lo siguiente: pero yo os digo, no resistéis, que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se le rehuses. ¿Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El apóstol Pablo habló de la cruz como una realidad presente en la que el discípulo entra en la experiencia crucificante de la abnegación junto con su maestro. Leemos Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 2 Corintios 4:7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Puedes captar las implicancias? La experiencia de la cruz es soportar la ira y el desprecio del hombre sin reaccionar de la misma manera. El dar amor a cambio del odio. Es permitir que te malinterpreten sin intentar exponer sus mentiras y engaños. Eso es lo que Jesús sufre cada día. Cuando actuamos como Cristo, eso habla al corazón de quienes nos persiguen, y como exploraremos más adelante, hace que suceda la expiación en nuestros corazones de quienes nos odian. Leemos Romanos 12 del 19 al 21. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sobre el altar del bronce, que representa la percepción del hombre, en el patio exterior, se ofrece el sacrificio, que representa la cruz, como satisfacción de la justicia divina. Pero una vez que estamos en el lugar santísimo, se reconoce a la cruz como la agonía de Cristo al soportar la rebelión y el odio de sus hijos malvados. Es el despertar en la mente del niño a lo que el Padre en realidad está sufriendo debido a su maldad. Entonces, y solo entonces, el Hijo de Dios puede hacer que cese nuestro deseo de sacrificios y ofrendas, y que comprendamos con todos los ángeles que Dios nunca deseó el sacrificio por el pecado.
Ver la cruz como algo del presente, en lugar de verla como un evento único, ayuda a explicar por qué Jesús oró, declarando haber completado la obra encomendada por el Padre antes de morir en la cruz física. La agonía que Cristo sufrió en Getsemaní fue su mayor prueba, donde su sangre fue derramada o sudada en la batalla sobrehumana que libró en su mente. Fue el combate de elegir entre salvar a la humanidad o dejarla cosechar sus propias consecuencias. Nuestro Padre condescendió en realizar la expiación a través de un camino de bronce o oscurecido, que tiene sentido para nosotros, para llevarnos al lugar donde finalmente pudiéramos conocerlo, darnos cuenta de nuestro malentendido hacia Él y luego reconciliarnos para así completar la expiación. La cruz del nuevo pacto es infinitamente más atractiva que la del antiguo pacto, pero ambas son necesarias. Uno no es más que el otro. Leemos en Isaías 63:9. En todas sus angustias Él fue afligido, y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y en su compasión los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. El sufrimiento del Salvador despunta en el alma de una manera más profunda. La agonía del Getsemaní se convierte en una puerta abierta por la que, si nos asomamos, podemos ver más de 6.000 años de dolorosa abnegación. La inmensidad del amor de Dios te abraza y se vuelve absolutamente imposible de resistir una vez que abres esa puerta. Al pie de esa cruz, el pecador perdido no piensa en sí mismo, sino en su Padre. El pecador gime en agonía por el sufrimiento que ha causado. Roto y deshecho, llora por su insensibilidad egoísta a los sentimientos de su Padre. El corazón de piedra comienza a desmoronarse y la promesa de un corazón nuevo insta al pecador a seguir adelante. En el mismo lugar donde ahora abunda su pecado, la gracia abundante lo atrae al seno del amor. Al entrar por esta experiencia, George Fifield, un colega de A.T. Jones, escribió estas hermosas palabras. Esto está en su libro Dios es amor, página 48. La palabra expiación significa el estar de una, del inglés atomen. El pecado habría acarreado miseria, y la miseria había traído una mala comprensión del carácter de Dios. Así los hombres habían llegado a odiar a Dios en lugar de amarlo, y odiándolo a Él, el único Padre, los hombres también odiaron al hombre, su hermano. Así, en lugar de una sola familia y un único Padre, los hombres fueron separados de Dios y unos de otros y mantenidos separados por el odio y el egoísmo. Debe haber una expiación. Solo se puede hacer expiación cuando Dios revela su amor a pesar del pecado y el dolor, a tal punto que los corazones de los hombres se conmuevan con ternura, y ellos, liberados de los engaños de Satanás, pueden ver cuán terriblemente han malinterpretado al ser divino, y así han despreciado al Espíritu de su gracia. De esta manera pueden ser guiados como hermanos que regresan a volver a la casa del Padre en dichosa unidad. La expiación no es para apaciguar la ira de Dios con el fin de que los hombres se arriesguen a venir a Él, sino para revelar su amor, para que vengan a Él. No fue Cristo el que reconcilió a Dios con el mundo, sino Dios en Cristo reconcilió al mundo con Él mismo. En ninguna parte se dice que Dios necesitaba reconciliarse con nosotros. Él dice: yo no te he abandonado, pero tú me has abandonado a mí. La verdadera naturaleza de la expiación en el nuevo pacto no es un asunto legal, sino una cuestión del corazón. Por lo que el sabio dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Fifield escribe que la expiación revela que de tal modo el amor de Dios, que logra tocar los corazones de los hombres, atrayéndolos a Él. Afirma que no se trata de apaciguar la ira de Dios,
sino de aprender acerca de su carácter y descubrir que era nuestra ira la que debía ser apaciguada. Yo reformularía lo que dijo Fifield de esta manera. Cuando el antiguo pacto mira a la cruz, ve que la justicia exige ser satisfecha. El nuevo pacto desea la reconciliación de dos corazones en amor y armonía. Para que esto ocurra, se debe eliminar el malentendido que los hombres han tenido acerca del carácter de Dios. De lo contrario, la expiación no puede ocurrir. La cruz del antiguo pacto apacigua nuestra ira y nos permite perdonar a Dios por las dificultades que hemos encontrado en la vida. La cruz del nuevo pacto nos da el acceso a la cámara sagrada del corazón de Dios y nos permite medir lo que le cuesta pecar contra Él en un lugar seguro, sin condenación. La imagen aterradora del juez en Daniel capítulo 7, que escudriña cada uno de nuestros pensamientos y acciones, se transforma en una imagen del santuario que ya no exige sangre, permitiendo así que sea purificado en Daniel 8. Este es un camino muy estrecho. La ley del nuevo pacto es espiritual, como dice Romanos 7:14. Es una cuestión del corazón, no un código legal escrito en piedra. ¿Elegirás entrar al lugar santísimo? Debes abandonar tus oscuras nociones del Padre como alguien que busca ser apaciguado con sangre. Debes aceptar que esta idea falsa fue proyectada sobre Dios por Adán y todos sus descendientes, y debes abandonarla. No hay otra manera de entrar al lugar santísimo y encontrarse allí sin un intercesor por el pecado.